curso de desarrollo de aplicaciones en C# y MySQL. Este es el capítulo número 3 en el cual vamos a trabajar con un CRUD. Son las funciones básicas que se pueden realizar en una base de datos. CRUD es un acrónimo de 4 palabras que es Create, Read, Update y Delete, que se pueden traducir como crear, leer, actualizar y borrar. Esto va a ser para registros dentro de una base de datos. Nosotros vamos a trabajar un formulario para poder realizar este CRUD. Esta es la vista que vamos a trabajar. Se va a trabajar con productos. Vamos a tener un código, un nombre, una descripción, un precio público y las existencias. Para poder realizar las transacciones vamos a utilizar un botón para guardar, actualizar, buscar, eliminar y otro adicional para limpiar nuestro formulario. Así que vamos a crear esta vista en Visual Studio. Ustedes pueden agregar unas vistas con tal vez más diseño, algunas imágenes y otras características para que se vea más profesional. Vamos a abrir Workbench para crear primero nuestra base de datos. Nos logueamos. Ya estamos aquí. Podemos aquí donde está como que una base de datos. Damos clic y agregamos el nombre que va a ser tienda. Lo podemos colocar en minúsculas y aplicamos. Aquí nos envía que esto es lo que va a crear. Finish y aquí ya nos aparece nuestra base de datos tienda. En tablas damos clic derecho y crear table, o también acá podemos crear la tabla. El nombre va a ser productos y agregamos las columnas. El primero va a ser un ID que va a identificar a cada uno de los registros. Va a ser de tipo entero, primary key, not null y autoincremental. Esto es muy importante para que el número se asigne automáticamente y de forma consecutiva. El siguiente es un código que va a ser un varchar de 20, entre paréntesis agregamos 20 y va a ser not null. Ahora el nombre va a ser varchar 45, not null, descripción. Este va a ser un varchar un poquito más grande, de 100, y podemos dejarlo nulo. Precio público. Aquí vamos a trabajar con decimal, entre paréntesis 10,2, para que podamos manejar decimales. También va a ser not null. Y el siguiente son las existencias. Acá quitamos esto. Aquí existencias. Y también vamos a utilizar un entero, que no sea nulo. Quitamos esta columna que se vino de más. Y esta es la estructura de la tabla que vamos a utilizar. Aplicamos. Aquí está el código que va a crear esta tabla. Y listo. Aquí ya podemos visualizar la tabla de productos con nuestras columnas. Ya teniendo la base de datos, vamos a Visual Studio. Creamos un nuevo proyecto. Este va a ser de tipo Application de Windows Form. Aquí está. Recuerden que es .NET Framework. Siguiente, damos el nombre. Se va a llamar CRUD. Y con el Framework 4.5.2 creamos nuestro proyecto. Y aquí les pongo de nuevo nuestro formulario. Este es el formulario que vamos a trabajar para que sea un poco funcional con lo que vamos a realizar. Así que vamos a Visual Studio. Aquí tengo mi formulario, el cuadro de herramientas. Primero vamos a agregar un contenedor. Se llama Group Box. Lo colocamos aquí. Lo posicionamos. Lo hacemos un poco más grande. Vamos a las propiedades. Vamos a anclar esta parte. Y en el texto vamos a agregar datos de producto. En el formulario lo seleccionamos y también hay que cambiar el texto. Yo le agregué productos. Aquí podemos cambiar el tamaño de la letra a 12. Y aquí dentro vamos a agregar los controles. Los controles que van a ser solo label, textbox y button. Son los únicos controles que vamos a estar utilizando. Y al momento de jalar, por ejemplo, el label, va a tomar o heredar el tamaño de la letra que le agregué a mi contenedor. Se va a llamar código. Enseguida
un text box. Aquí lo voy a posicionar. Recuerden que hay que agregar los nombres, aquí en name, de cada uno de los controles, txt código. Podemos hacerlo un poco más ancho, va a ser de 150. Y de esta forma voy a agregar todos, excepto el ID. El ID lo dejamos para más adelante y hacerle una serie de configuraciones. Aquí he terminado de agregar mis datos del producto. Si recuerdan, este era nuestro formulario. Aquí ya lo agregamos mediante los controles de Visual Studio. Ya a todos les agregamos su nombre. Por ejemplo, aquí este se llama txt código, txt nombre, txt descripción, txt precio público, txt existencias. Y ahora los botones se llama btn buscar, btn guardar, btn actualizar, btn eliminar y btn limpiar. Aquí hay algo que tal vez agregamos nuevo. En la parte de la descripción es un text box. La forma en la cual lo hicimos un poco más alto es en las propiedades seleccionar multilínea, agregamos true y ahora en la parte de size le agregamos más alto o más tamaño para que se pueda hacer un poco más alto y podamos agregar mucho texto en la descripción. Lo que nos hace falta es agregar el ID. Vamos a agregar un text box, pero aquí cerca de precio público. Lo llamamos como txt ID. Pero vamos a buscar una propiedad que se llama visible. Aquí la tenemos. Y le agregamos falso. Para que cuando lo ejecutemos, este control no se pueda ver. Vamos a hacer la prueba iniciando el programa. Ya nos muestra nuestro formulario, que es este, el formulario. Y no se puede visualizar esa caja de texto del ID, porque va a estar oculta. El motivo por el cual no hice todo el diseño en el video es para ahorrar tiempo. Pero si tienen alguna duda, en la parte de la descripción les dejo el link con este proyecto y la base de datos para que los puedan probar. Hasta este momento no hemos programado aún nada, solamente hicimos la base de datos y el diseño de nuestro formulario. Pero ahora vamos a entrar a la parte de la programación. Vamos a explorador de soluciones y aquí voy a agregar una nueva clase. Hasta abajo en clase. Esta va a ser la clase de conexión. La agregamos y aquí es donde vamos a agregar nuestra conexión a MySQL. Antes de agregar ya el código, también clic derecho, agregar referencia y buscamos la ruta de nuestro conector de MySQL. Si tienes alguna duda para crear la conexión o el driver que utilizamos, te recomiendo el video anterior. Ahí tratamos todo este tema a detalle. Ya lo incluimos, aquí nos aparecen las referencias. Ahora sí, vamos con el código. Primero vamos a crear un método de tipo público, va a ser static, de tipo MySQL, conexión. El nombre se va a llamar conexión, entre paréntesis, y sus llaves. Damos clic aquí para que nos aparezcan las sugerencias y poder utilizar la librería de mysql.data. Acá arriba nos las agrega. En conexión nos manda como que subrayado en rojo porque tiene un error. Lo único que pasa es que le falta un retorno de tipo MySQL connection, pero ahora lo vamos a hacer. Agregamos un string que se llame servidor y va a ser la ruta de nuestro servidor, localhost. Vamos a duplicar con control D 3 veces. Se va a llamar aquí bd, mi base de datos se llama tienda, usuario, aquí es root, password, nuestro password y ahora otro string que se llame SQL. No, lo vamos a llamar cadena conexión. Y aquí vamos a crear nuestra cadena de conexión. Si recuerdan, en el video anterior agregamos database, es igual, y vamos a concatenar nuestras variables, que sería bd, concatenamos, aquí es bd, punto y coma,
data source igual, concatenamos servidor, punto y coma, user ID va a ser igual a concatenamos usuario, punto y coma, password igual y concatenamos password. Aquí terminamos con otras comillas para que cierremos nuestro string. Para hacer la cadena hay que agregar un try y catch. En caso de que nos mande algún error, aquí capturarlo y se continúe el programa. Agregamos nuestro objeto o nuestra instancia de MySQL connect. Se va a llamar conexión bd es igual a new y nuevamente MySQL connection. Dentro de los paréntesis vamos a agregar cadena conexión. Le enviamos el string que hemos regresado. Y acá abajo return es lo que vamos a retornar y va a ser nuestro objeto connection bd, punto y coma. En caso de que entre al catch vamos a agregar MySQL exception. Aquí EX, que va a ser la variable que traiga esta información. Y mediante console.writeLine vamos a imprimir error, dos puntos y concatenamos la variable ex.message para que nos envíe el mensaje de error. Y vamos a retornar null porque no se logró la conexión en caso de que llegue al catch. Esta va a ser nuestra cadena de conexión. Ya teniendo esto, regresamos al formulario y para ingresar al código de mi formulario presionamos doble clic a algún control. En este caso va a ser el botón de guardar. Aquí en el botón de guardar es la función que va a tener al darle clic al botón. Así que primero hay que recabar los datos de los controles. Mediante un string va a ser código es igual a txt código.text. Lo voy a duplicar otras 4 veces y voy a colocar aquí ahora el nombre, txt nombre. Estoy cambiando el nombre de la variable y el nombre del control que estoy utilizando. Descripción. El siguiente es el precio-público. Aquí vamos a hacer algo diferente. No puedo manejar el precio como un string, como una cadena de texto. Tiene que ser un número con decimales. Así que voy a utilizar un double. Y txt precio. Pero si se pueden dar cuenta, tenemos ahí una alerta. Que no podemos convertir un texto a un double. Entonces necesitamos hacer un parseo. El parseo hay que agregar doble punto parse y entre paréntesis el dato que vamos a parsear. Es como realizar una tipo conversión a ese tipo de dato. También lo vamos a hacer ahora con un int para las existencias. Y también el dato txt existencias. Y necesitamos hacer el parseo, pero ahora de int.parse. Entre paréntesis, lo que trae la caja de texto. Lo siguiente es hacer con un string, una variable que se llame SQL. Y aquí va a ser la inserción a nuestra base de datos de este producto. Si tienen alguna duda con cómo hacer las consultas, cómo insertar, actualizar, eliminar, les recomiendo que miren nuestro curso de MySQL para que entiendan un poco mejor las transacciones que vamos a estar utilizando. Vamos a manejar una inserción, va a ser insert into a la tabla de productos, entre paréntesis, ¿a qué columnas voy a insertar? Va a ser código, coma, nombre, coma, aquí me faltó la B, descripción, coma, precio-público, coma, existencias, y enseguida values son los datos que voy a enviar para que se agreguen. También entre paréntesis vamos a concatenar cada una de nuestras variables mediante comillas simples. Pero para que podamos concatenar hay que utilizar también comillas dobles. Aquí con el símbolo de más, la primera es código, una coma para separar y podemos copiar esta parte y pegarla otras 4 veces. Solo cambiamos las variables, que sería nombre, descripción,
Se pueden dar cuenta, cada que utilizo ya una variable, ya se cambia de gris a azulito porque ya se está utilizando. Aquí quito la última coma que no la estoy utilizando. Y enseguida hacemos MySQL connection para traer nuestra conexión. Conexión BD va a ser igual y vamos a hacer una instancia de la clase connection. Connection punto, y ya nos trae nuestro método que se llama conexión. Entre paréntesis, punto y coma. Aquí estamos llamando ya directamente nuestra clase connection y su método conexión. Entonces al llamarlo nos va a traer la conexión que hayamos realizado. Aquí también recuerden que agregamos nuestro controlador o nuestro conector para que se puedan utilizar estas funciones. Lo siguiente es abrir la conexión con nuestro objeto connection bd.open. Aquí nos faltó una n, por eso no los detecta. .open, entre paréntesis, punto y coma. No es necesario esto agregarlo en try y catch, porque ya la clase connection lo tiene. Pero lo siguiente sí es necesario agregar un try y un catch, porque vamos a hacer una inserción a la base de datos y nos puede arrojar alguna alerta o algún error. Necesitamos un MySQL command. También llamamos objeto, comando es igual a new MySQL command, entre paréntesis, punto y coma. Y dentro de los paréntesis vamos a agregar nuestro string que se llama SQL, el cual tiene la inserción, una coma y también el objeto de nuestra conexión, para que lo estemos preparando y se pueda insertar. Más abajo utilizamos comando, punto, y la función que se llama execute non-query. Con esto ya estamos ejecutando nuestro comando en MySQL y por lo cual se va a hacer la inserción. Una vez realizando esta inserción hay que enviar un mensaje al usuario con message.show entre paréntesis y aquí un texto que diga registro guardado. En caso de que tengamos un error o una excepción, con MySQL exception, la variable, vamos a hacerlo también por messagebox.show entre paréntesis y agregamos una leyenda que diga error al guardar, dos puntos, y le concatenamos ex.message para que nos visualice el mensaje de error que estamos teniendo. Siempre cuando hacemos una conexión a la base de datos es necesario cerrarla después de utilizar las transacciones. Para esto vamos a utilizar finally, que es después del catch, las llaves, y aquí vamos a utilizar el objeto connection bd.close para así cerrar nuestra conexión. Ahora es necesario hacer la prueba de que esté realizando la conexión y también haciendo la inserción. Iniciamos el programa. Voy a minimizar Visual Studio para que solo nos muestre nuestra vista. Primero agregamos un código, va a ser el número 1, el nombre se va a llamar refresco, la descripción, refresco de cola de 1 litro, el precio 12.50 y las existencias de 10. Presionamos el botón de guardar y listo. Hemos tenido una conexión satisfactoria y también la inserción se pudo realizar con éxito. Presionamos aceptar y aquí vemos una característica que una vez que insertamos este dato no nos limpia el formulario. Así que vamos a hacer una función que lo realice. Cerramos aquí, regresamos a Visual Studio. Para comprobar que sí se insertó, voy a Workbench, aquí en productos, clic derecho, select rows y va a seleccionar todos mis registros de la tabla productos y aquí ya me aparece el registro que acabo de agregar. Entonces sí cumple lo que estoy haciendo. Aquí voy a presionar esta parte para que se minimice. Voy al formulario, doy doble clic ahora en buscar.
para que programemos este botón. Al momento de presionar el botón de buscar, vamos a tomar el campo del código y mediante este código vamos a buscar en la base de datos algún registro que coincida. Así que con un string que se llame código va a ser igual a txtcódigo.text, punto y coma. Solo vamos a llamar este dato, no necesitamos otros más. En caso de que quieramos que se busque por algún otro campo, hay que recibirlo de esta forma. Vamos a crear un MySQL Data Reader. Se va a llamar Reader y es igual a null. Esto es para crear como un contenedor donde se van a guardar mis resultados de la consulta. Creamos un string SQL donde va a estar mi consulta. Va a ser un select from where. Después de from agregamos productos. Y en el select, antes de from, hay que agregar los campos o parámetros que vamos a consultar. Va a ser el ID, el código, coma, nombre, coma, descripción, coma, precio guión bajo público. Voy a quitar esta parte de explorador de soluciones para que podamos ver más, coma, existencias. Y ahora me voy al where. ¿Cómo vamos a buscar? Mediante el código, pero vamos a utilizar el comando like, porque es una cadena de texto. Y aquí vamos a concatenar la variable código, pero cuando utilizamos like necesitamos agregar el dato buscado mediante comillas simples. Entonces comillas simples, concateno el código. Y listo, ya tenemos nuestra consulta. Para que no tengamos ningún problema de repetición de datos, vamos a agregar un limit de 1 para que una vez que haya encontrado un resultado que tenga el mismo código me lo muestre y no siga buscando. Aquí de nuevo agregamos un MySQL connection, nuestro objeto connection bd connection punto y la función que se llama connection o nuestro método. Abrimos la conexión con el objeto punto open, nuestro try catch para la transacción que vamos a realizar. Aquí MySQL command para preparar nuestro comando. Comando es igual a new MySQL command. Y aquí enviamos el SQL, connection bd. Ya teniendo esto, vamos a ejecutar nuestra consulta, pero vamos a igualar el resultado de la consulta a la variable que se llama reader. Es igual a comando.execute reader, entre paréntesis, punto y coma. Ahora la variable reader ya tiene el resultado de mi consulta. Si vamos a Workbench, tendría una fila de esta forma. Lo siguiente es verificar que sí se haya encontrado algún resultado y pasar mis resultados a los campos de texto. Para esto primero con un if vamos a validar si tenemos algún resultado. La variable reader.hasRow, o sea, si existen filas. En caso de que existan filas, vamos a trabajar con un while para ir pasando cada una de las columnas. Va a ser reader.read, entre paréntesis, al final abrimos llaves y ahora vamos a igualar cada una de las columnas a mis cajas de texto. Primero va a ser en txt id, recuerden que tenemos un id. .text va a ser igual a reader.getString, entre paréntesis, punto y coma. Aquí dentro de los paréntesis podemos agregar dos posibles opciones. Una puede ser el índice de la columna que vamos a indicar. Cuando trabajamos con índices, regularmente iniciamos con el 0. O también un string o una cadena que diga el nombre de la columna. Para hacer esto más rápido, vamos a agregar solo el índice. Y el índice, si regresamos a la consulta, el primero o el 0 es el ID. Así que aquí agregamos el 0. Vamos a duplicar 4 veces más. Ahora va a ser aquí el nombre.
txt descripción, acá abajo txt precio público, txt existencias, y solo cambiamos los índices a 1, 2, 3 y 4. Y en caso de que regresemos al else del if principal, vamos a enviar un mensaje con messagebox.show. Vamos a indicar que no se encontraron registros. Aquí ya solamente hay que cerrar nuestro try con un catch. Catch entre paréntesis MySQL exception EX llaves, y también mediante messagebox.show vamos a agregar la leyenda error al buscar y concatenamos ex.message, y al final con nuestro finally cerramos la conexión, connection bd.close paréntesis punto y coma. Con esto ya estamos buscando en la base de datos. Podemos cerrar esta parte también, la minimizamos, regresamos al formulario. Más adelante vamos a hacer la prueba de que esté trabajando correctamente este botón, pero ahora vamos a hacer el botón de actualizar. Doble clic y aquí va a ser muy similar al de guardar, así que yo puedo ir y copiar nuestro código para hacerlo más rápido. Lo copio y lo minimizo. Solo que aquí voy a agregar un dato adicional. Va a ser el ID, porque ya lo voy a tener y lo voy a poder actualizar mediante el ID. Aquí txt ID. Vamos a cambiar nuestra consulta o nuestro SQL. Ahora va a ser update productos set código igual, y necesitamos también concatenar nuestras variables. Hay que agregar comillas simples también y concatenamos código. Así nos vamos con los demás: nombre, descripción y todo lo demás. Podemos hasta copiar también esta parte, poner el igual y empezar a concatenar. Precio público igual, pegamos, existencias igual, y copiamos esta parte. Es algo que vamos a estar haciendo mucho en programación, reutilizar el código que ya hayamos trabajado. Al final vamos a agregar un where y va a ser id igual, y nuevamente concatenamos el id. Aquí cuando concatenamos variables con un string hay que tener mucho cuidado cómo cerramos nuestro string o cómo estamos haciendo la concatenación. Aquí miren, esto ya es parte de mi string, de mi cadena, y esto es lo que estoy concatenando. Entonces ya no es necesario todo lo demás. Hasta allí termina ya mi concatenación de mi SQL, que es un update. Ya tenemos la conexión, abrimos nuestra conexión y también ejecutamos este update. Y aquí vamos a cambiar el nombre, que diga registro modificado. Y aquí error al modificar. Fue más sencilla esta parte. Y también vamos al formulario. Ahora vamos con el botón de eliminar. Doble clic y también vamos a copiar lo mismo del de actualizar, porque va a ser algo muy similar también. Minimizamos aquí, agregamos. Aquí solo necesito un dato como en el de buscar, pero va a ser el ID. Así que puedo quitar todo lo demás que no lo voy a utilizar, y aquí el update lo voy a modificar. Va a ser delete from productos, y voy a quitar todo lo de set y los campos hasta where. Va a quedar de esa forma: delete from productos where id es igual y la variable id. También abrimos la conexión, enviamos nuestro SQL, lo registramos, pero cambiamos aquí.
registro eliminado. Error al eliminar. Aquí ahorita que vi, me parece que en el de actualizar no está escrita correctamente modificar. Listo. Ya tenemos hasta eliminar. Lo último va a ser con el botón de limpiar. Aquí este botón, pero vamos a crear un método aparte que va a llamar este botón. Va a ser de tipo private, también va a ser void y se va a llamar limpiar. Entre paréntesis, las llaves, y vamos a tomar cada uno de los controles. txt id.text va a ser igual a comillas dobles sin nada. Lo duplicamos para los demás campos. txt nombre, txt descripción, txt precio público, txt existencias. Quitamos esta que agregamos de más. Y ahora en el botón de limpiar llamamos el método que se llama limpiar. Y listo, es lo que va a realizar este botón. Podemos minimizar todo esto. Y antes de hacer la ejecución de prueba, vamos al botón de guardar. Y al final, después de hacer el registro, vamos a llamar el método limpiar. Aquí me parece que tiene un error porque lo escribimos mal. Limpiar. Aquí cambiamos a limpiar. Y aquí ya no los detecta. Vamos a hacer esto también al momento de eliminar. Y también cuando vayamos a actualizar. Después de haber actualizado, se tiene que limpiar mi formulario. En el de búsqueda no es necesario, o tal vez lo que podemos realizar que una vez presionando el botón de buscar se limpie, pero por el momento lo vamos a dejar de esa forma. Iniciamos nuestro programa. El guardado ya lo agregamos, pero hay que probarlo de nuevo. Agregamos un campo como 2, descripción o nombre, el precio, las existencias, guardamos, se guarda el registro y efectivamente se limpia. Aquí se nos pasó limpiar el control de código. Vamos a regresar para hacerlo también. Algo muy bueno de esta parte que solo hay que modificar el método. Aquí txt código. No hay que modificar método por método de cada botón, sino que ya hay uno que lo hace todo y con ese que modifiquemos se modifica para todos. Ahora buscamos el primero y automáticamente nos está rellenando con los datos. Pero si se pueden dar cuenta, tuvimos un pequeño error. Con el código, el nombre, descripción y precio público, así como las existencias. Nos los está enviando mal porque no enviamos correctamente las posiciones para los controles. Así que cerramos y vamos al de buscar. Y el error está en que no agregamos el dato del código aquí. Y era el 1. Después hay que agregarles un dato adicional a cada uno de ellos. De esta forma. Así nos van a poder ir saliendo algunos pequeños detalles, pero conforme vayamos ejecutando y probando, vamos arreglándolos. Nuevamente buscamos el 1 y listo. Ahora sí me aparecen los datos correctamente. Voy a actualizar este registro. Aquí le voy a agregar refresco 1LT. Puedo hacer un cambio en cada uno de los campos. Actualizar el precio, 13.50, las existencias y actualizo. Listo, se actualizó mi registro. Lo busco nuevamente para revisar si se quedaron guardados mis datos y efectivamente se guardaron. Voy a limpiar mi formulario con el botón de limpiar. Voy a buscar un producto que no exista, por ejemplo el 100. Busco y no se encontraron registros. Vamos con el 2 y aquí lo tenemos. Pero ¿qué pasa
si una vez buscando yo presiono el botón de guardar? No me va a generar ningún error, me va a guardar esta información, pero voy a tener datos duplicados. Lo voy a hacer, aquí le voy a cambiar a 10, guardo y listo, se guardó mi registro. Pero yo voy a ir a Workbench, consulto nuevamente todos mis productos y ya me aparecen dos registros muy similares. Se puede decir que se duplicaron. Voy a buscar el código 2, solo me va a aparecer el primero que encuentre y lo voy a eliminar. Esto para probar la función de eliminar. Se eliminó, regresamos a Workbench, buscamos todo y ya no tengo ese dato duplicado. Para que podamos hacer esta validación vamos a agregar algunas funciones, porque también lo que podemos realizar es, si tenemos algún dato erróneo, por ejemplo, en los datos específicos como el precio público o las existencias, si yo agrego una letra, me va a mandar un error. Un error que no he controlado, porque este es de tipo format exception. Así que voy a hacer una serie de cambios en mi programa para tomar en cuenta esos pequeños errores que van a tener. Aquí voy a detener mi programa y voy a agregar un try y catch, pero un try y catch global para mi función de guardar. Try, llaves, y todo esto va a contener todo este código. Hasta acá abajo cierro la llave, agrego catch, entre paréntesis se va a llamar format exception. La excepción aquí FEX. Y voy a enviar un mensaje de message box que diga datos incorrectos. Y agrego fex.message para que me muestre qué error estoy teniendo. Y con esto puedo controlar la validación de que forzosamente me envíe los datos de tipo doble o enteros y no me deje pasar las letras. Otra validación sería que no me permita guardar el formulario con datos vacíos. Eso no lo estamos validando. No lo vamos a hacer campo por campo, vamos a hacerlo uno general. Después de declarar mis variables y asignar los datos del text box, voy a agregar un if entre paréntesis y variable por variable le voy a agregar una condición. Por ejemplo, código que sea diferente a comillas dobles, o sea vacío. Y agrego el parámetro o para que una u otra se tengan que estar cumpliendo. O nombre sea diferente o no, mejor vamos a utilizar and para que todas se cumplan, porque si no va a poder cumplir algunas y otras no. Aquí creo que me está marcando un error por el and. Agregamos ampersand, otros ampersand, va a ser descripción, sea diferente a un valor vacío, y esto va a ser con los string. ¿Qué pasa con los dobles o los enteros? Aquí precio, me faltó el and, precio guión bajo público, que sea mayor a 0. Y también lo mismo con el entero. Aquí ampersand, existencias, que sean mayor a 0. Le agregamos su llave y antes de cerrar el try vamos a cerrar este if. Aquí está. Aquí cerramos este if. Agregamos un else y con un messagebox.show vamos a agregar la leyenda de debe completar todos los campos. Y listo. Vamos a presionar iniciar y presionamos en guardar. Datos incorrectos. La cadena de entrada no tiene el valor correcto. Eso es primero para estos dos campos. Si yo agrego aquí un 0, aquí otro 0, presiono guardar, ahora me pasa la validación de que no estén nulos. Y así es como vamos a validar estos datos que no sean nulos y también que tengan el formato adecuado. Así es como podemos trabajar con un CRUD en C# y MySQL. No olvides darle like al video,
compartirlo y suscribirte a nuestro canal.